Muy buenos días para todos ustedes. Mi nombre es Diana Rocío Cubides, soy estudiante de primer semestre de Trabajo Social de la Universidad Minuto de Dios. Hoy daremos finalización a nuestra segunda y última entrega de la entrevista del trabajador social. Junto con mis compañeras realizaremos un video en el cual daremos respuesta a muchas interrogantes que quedaron en el tinterillo y a muchos que quedaron aún por resolver, pero a través de la lectura y a través de estudios le hemos podido lograr dar respuesta. Uno de esos interrogantes fue en qué medida el trabajador social puede llegar a transformar los contextos en los que interviene. Y una de estas respuestas que fue esta una de las preguntas que nos llegamos a hacer en un momento. Y el trabajador social nos decía en su momento que él puede llegar a transformar muchas vidas, muchos entornos a través de un buen análisis, de un buen estudio de caso, de tener en cuenta siempre y fundamentalmente tener la perspectiva de defender los derechos humanos. Es así como nuestro trabajador social, junto con otras experiencias que a través de este estudio tuvimos, nos quedó por análisis de que debemos ser capaces de tener una perspectiva de crítica, analítica, de todos los casos, teniendo la capacidad de ver el entorno económico, social, político, cultural y muchas diversas para poder así llegar a una buena solución y darle contribución a estas intervenciones. Con esto podemos llegar a lograr una mejor sociedad justa, equitativa, para así poder tener mejores componentes. El trabajador social es una persona en la cual tiene la capacidad de transformar, de liderar, de analizar muchos cambios en nuestra sociedad, que cada día es menos justa, pero quizás con nuestro trabajo, con nuestras intervenciones podemos llegar a mejorar un poquito más este mundo. También nos quedaron cuáles fueron las ramas o cuál es el área donde más intervención se debe manejar o de mayor importancia. Y esto nos dejó una respuesta muy clara. Todas las áreas son de igual y mayor importancia sin desmeritar ninguna, puesto que cada una de estas son experiencias que en nuestro trabajo van a llegar. Vamos a tener diferentes rangos y áreas en las cuales intervenir y todas son de mucha importancia porque vamos a tener la oportunidad de quizás desenvolvernos en el área social, en comisarías de familia, con casos con personas con discapacidad. Y todas merecen una misma validez, un mismo respeto, una misma importancia. Es así como pues todo este trabajo se debe realizar con una importancia justa, un respeto y con la certeza de que estemos haciendo las cosas bien. Bueno, pues así damos la bienvenida a otra compañera quien les dará más información de todo este trabajo. Fue un gusto haber aprendido con ustedes y seguir explorando ese área tan importante. Buen día. Buenas noches, mi nombre es María Camila. Hoy les vengo a dar una pequeña reflexión que pudimos obtener de un trabajador social que entrevistamos. Entonces, como para evaluar los recursos y elementos claves de la estructura de un trabajador social, podemos decir que hay varias estrategias y varios puntos en los cuales nosotros podemos ver, revisar y aprender. Entonces, en una de las estrategias es la evaluación inicial. En esa evaluación inicial podemos explorar las situaciones y poder obtener una enseñanza. En establecimientos y los objetivos, la selección de métodos en los que uno puede con un objetivo, uno tiene un método en el cual uno puede trabajar y puede llegar a conseguir muchas cosas. La colaboración, las condiciones, la flexibilidad y la adaptación es muy importante adaptarse. El monitoreo y la evaluación continua es muy importante porque en ella podemos poco a poco, día a día,
poder hacernos la autoevaluación como trabajadores sociales. La ética y la responsabilidad es algo muy importante porque ahí podemos garantizar las lecciones de vida en la que vamos transcurriendo día a día, que fue la enseñanza muy importante que el trabajador social nos dio, que leer, porque todos los días se presentan casos diferentes, van cambiando metodologías y lo que uno lee y lo que uno vive es lo que uno siempre se lleva. Los aspectos importantes que nosotros sacamos del trabajador social entrevistado fueron 4 muy importantes en los que él nos enfatizó. El primer aspecto fue el aspecto académico, en el que podemos investigar y desarrollar teorías, formación de la educación, muchas cosas importantes en las que día a día uno va aprendiendo. La segunda fue el aspecto social, en la investigación, los derechos y demás. Lo que él nos decía mucho era leer, porque siempre hay algo nuevo que uno se lleva y aprende. El tercero fue el aspecto político, que fue cuando tuvo que hacer sus prácticas con los indígenas. Él aprendió mucho. Entonces así poco a poco él se fue enfatizando, investigando, mirando las políticas, porque aunque uno no lo crea, un trabajador social debe estar muy empapado de todo el tema de los derechos. Y el último aspecto que vimos nosotros a reflejar fue el aspecto científico. El aspecto científico es algo en lo que nos da a conocer, investigar la empírica, que es donde uno poco a poco va aprendiendo, va conociendo, va dándose a conocer. Muy buenas tardes, mi nombre es Milena Barbosa y me gustaría compartir con ustedes mi experiencia en la entrevista con un trabajador social. Durante la conversación descubrí varias estrategias, mecanismos que se han desarrollado a lo largo de su carrera. Comenzó expresando su pasión por la profesión. Destacó su gusto por trabajar al servicio de la comunidad. Una de sus herramientas principales es comprender cómo funciona cada grupo poblacional y qué sistema lo conforma. Además, menciona la importancia de informarse sobre las problemáticas específicas, tener una escucha activa, tener tacto, practicar la introspección y utilizar herramientas cualitativas. Destacó la necesidad de estar en constante aprendizaje, dado que las problemáticas sociales siempre van evolucionando. La lectura rigurosa, trabajar sin perjuicios y estar en constante innovación son otros aspectos que subrayó fundamentales para su práctica profesional. Muchísimas gracias. Buen día, a mí me tocó la pregunta número 3. Dice, analizar la relación entre el desempeño profesional del entrevistado y las diferentes disciplinas de las ciencias sociales. En estos momentos yo solo voy a relacionar 3. La primera es la tendencia de mercado laboral, ya que los trabajadores sociales y las ciencias sociales se enfrentan a los mismos desafíos o desafíos similares en lo que son oportunidades laborales, ya que estas dependen mucho tanto de la sociedad como de la región en la cual se esté desempeñando. La segunda que voy a relacionar son las habilidades requeridas, ya que estas dependen mucho de las necesidades sociales y pueden estar presentes en las intervenciones tanto trabajos comunitarios o de gestión de programas culturales. Y la tercera que voy a relacionar es la adaptabilidad. Tanto los profesionales de las ciencias sociales como nosotros como trabajadores sociales debemos adaptarnos a los cambios y actualizarnos constantemente nuestras habilidades y así mantenernos activos y competitivos en el mercado laboral. Muchas gracias. El trabajador social genera 2 elementos necesarios para la comprensión profesional de él y aún a mí me servirían como trabajadora social, que la base del conocimiento del trabajador social debe estar basada en los elementos cualitativos y cuantitativos de la sociedad. Esto indica naturalmente que el proceso de aprendizaje de la persona, del entorno o aún de la sociedad debe estar parado en esos elementos que lo califican y los elementos cuantitativos que nos generan cifras y datos reales, lo que establece que la sociedad en desarrollo requiere o demanda. Pero esa misma vía, él dice que no debe haber sesgo político y esa posibilidad de que haya ausencia de sesgo ideológico
determina que nosotros como trabajadores sociales debemos estar regidos por los elementos y cifras que nos determina la sociedad a través de lo cuantitativo y lo cualitativo. Y no puede haber el componente subjetivo de la persona, de lo que considera o de lo que cree, para que nosotros desarrollemos ese factor del elemento profesional que puede ayudar a determinar soluciones a dichas comunidades.